Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a terminar ya con el patrón de Héctor. Ya solamente nos queda colocarle su pelo y hacerle el gorrito. Entonces vamos a empezar colocándole el pelo. Yo he cortado aquí unas tiras de más o menos unos 10 centímetros de largo. He cortado unas 100 tiras aproximadamente y se las vamos a colocar. Fijaros, por eso no le había pegado el gorro. Se las vamos a colocar solamente en las tres primeras filas. Así todo alrededor, en la primera fila, todo alrededor, en la segunda y en la tercera. Solo las tres primeras filas llevan pelo. Las demás no le he puesto porque ya luego, como le vamos a colocar el gorro y yo se lo voy a pegar, pues no le voy a poner pelo ahí en el medio. Vosotros, si queréis ponerle más pelo, pues le ponéis más. Yo solamente le voy a poner las tres primeras filas porque ya digo que luego va el gorro colocado ahí y no se nota. Entonces son aproximadamente 100 tiras más o menos de unos 10 centímetros de largo. Luego, si necesitáis más, pues vais cortando más. Y de 10 centímetros es bastante, luego le vais a tener que retocar, pero yo prefiero cortar un poquito largo y después retocarle con las tijeras para que le quede bien el pelo, que no hacérselo demasiado corto y que no le quede bien. Entonces, para colocarle el pelo, lo digo por si hay alguien que no lo sepa, que nunca haya visto alguno de mis vídeos o que esté empezando, solamente nos tenemos que meter así en el punto, tomamos la hebra está doblada a la mitad, ¿vale? Entonces, tomamos la hebra con el gancho, lo pasamos por el punto y ahora estas dos hebras las metemos por dentro de esa de ahí y así se queda colocado el pelo. Y esto es lo que vamos a ir poniendo alrededor de la cabeza, pues en las tres primeras filas. Le ponemos en esta, le ponemos en la siguiente y en la siguiente, solo esas tres. Una vez que tengáis colocado el pelo, le retocáis un poquito las puntas, así las hebras, vamos, ahí donde os parezca a vosotros que está demasiado largo, le vais cortando así un poquito, todo alrededor y lo dejáis a vuestro gusto. Yo más o menos lo peino así hacia un lado, fijaros, desde una esquinita lo peino un poquito hacia el lado y este poquito al otro lado. Y después pues que quede así un poquito recto. Por ejemplo, estas que sobran aquí son las que yo le voy a recortar. Así. Más o menos. Y eso en todo alrededor. Vamos a seguir ahora haciendo el sombrero, que ya es lo último que nos queda. Entonces, con el color que hayáis elegido para hacer el sombrero, empezamos haciendo un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente punto hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer los 30 puntos que tenemos, un punto en cada punto. Ahora en la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos.
En la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. En la vuelta número 11 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, cuatro y 5, y después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 12 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Ya voy a empezar a marcar las vueltas, que ya son demasiados puntos para ir contando. 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 13 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos. Y después de los 7 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora en la vuelta número 14 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos y después de los 8 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 8 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 60 puntos. En la vuelta número 15 vamos a empezar haciendo 9 puntos bajos y a continuación de los 9 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 9 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 66 puntos. En la vuelta número 16 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Marcamos el primero, porque ahora igual sí que nos liamos de contar. 2 puntos bajos y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Tenemos que repetir esto alrededor de toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento. Son un total de 22 veces. Aquí tenemos ya una, nos faltan 21 veces más, haciendo 2 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 88 puntos. Ahora, desde la vuelta número 17 hasta la vuelta número 20, vamos a hacer un punto en cada punto de los 88 que tenemos. Al terminar la vuelta número 20, ya podéis hacer en el siguiente punto un punto deslizado, hacéis una cadena y ya cerráis. Y ahora esta parte de aquí del sombrero, donde hemos hecho las 3 vueltas iguales, la ponéis así hacia arriba, ¿vale? Que se doble así, prácticamente se dobla sola, pero bueno. Y se lo podéis colocar ya en la cabecita. Podéis cosérselo o pegárselo como más os guste. Si se lo coséis, podéis coserlo así por esta parte justo que pega ahí la cabeza con un hilo del mismo color y bueno, ahí queda bien. Y bueno, pues así queda el gorrito colocado y ya estaría finalizado el proyecto de Héctor. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco muchísimo que me dejéis un like o que me digáis en los comentarios. Si queréis compartir conmigo vuestras fotos de cuando terminéis el proyecto, podéis hacerlo a través de Instagram. Si subís una foto a Instagram me podéis etiquetar o mencionar. O si queréis podéis mandármela por privado, por el Messenger de Facebook. O bueno, como vosotros más os guste. Os dejo en la descripción del vídeo todas mis redes sociales y por ahí podéis poneros en contacto conmigo. Y si queréis mandarme pues eso, vuestra fotito del proyecto terminado, la verdad es que os lo agradezco mucho porque me encanta ver vuestros proyectos finalizados. Así que bueno, pues nada, solo me queda decir que si no estáis suscritos os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que YouTube os esté avisando cada vez que esté subiendo vídeo, con eso me ayudáis un montón. Y si queréis seguirme en Instagram, pues por allí voy contando siempre por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y también es de mucha ayuda que me sigáis por allí o en mis redes sociales en general, donde vosotros queráis. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!